Miren, estamos hablando una serie de enseñanzas que se llama unos a otros. Me parece que llevamos como 5 o 6 enseñanzas de unos a otros y voy a darles la penúltima. En realidad, el tema de unos a otros es un tema muy enriquecedor para la iglesia porque tiene que ver con madurez de nuestro caminar diario del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que saber que nos dependemos unos a otros y que la iglesia no fue establecida para que usted camine solo, sino para que nosotros encontremos refugio. Y el venir a la iglesia y el congregarnos es aprender a amarnos y a encontrar un ambiente diferente, una atmósfera diferente en nuestra vida, diferente a todo lo que vivimos. Y ese es el privilegio de ser nosotros parte de la iglesia y de ser cristianos, porque todos fallamos, todos cometemos errores mientras estemos en el cuerpo, pero no estamos aquí, ninguno de nosotros, porque seamos perfectos. Nadie espera encontrar una iglesia perfecta, porque cuando nosotros buscamos una iglesia perfecta y llega uno de nosotros, ya se hizo imperfecta la iglesia. Pero con todas nuestras imperfecciones, Dios nos capacita para amarnos, para sostenernos unos a otros, para apoyarnos unos a otros, para consolarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros. Uno no puede andar solo en esta vida. No puede, es imposible. Es imposible que usted diga cristiano y usted viene a la iglesia ahí solitario, no saluda a nadie, no le habla a nadie y se va. Eso no es iglesia. Iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo. Como los dedos, ve, usted tiene, todos los dedos de su mano son diferentes. Vea los deditos de su mano, todos son diferentes. A usted le parece que este dedito chiquitito sirve de poco. Este dedito chiquitito es vital, hermano, es vital. Y cada dedo de su mano son diferentes, pero todos son necesarios. Pablo hace una analogía del cuerpo con nuestros miembros y hace un análisis igual con el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, tóquese el dedito, sienta el dedito chiquitito del pie, el más chiquitito de todos, siéntalo. ¿Ya lo está sintiendo? Lo tiene ahí. Está pegado todavía. Ese dedito a veces usted ni lo vuelve a ver, se lo aseguro. Ni le corta la uña ese dedito casi usted, ¿verdad? Te vuelve a ver los otros, pero ese no. ¿Usted sabe qué hace ese dedito? El chiquitito. ¿Sabe qué hace? Nos da el equilibrio. Mantiene el equilibrio del cuerpo. Sin el dedito chiquitito seguramente uno se balanceara caminando o se caería. Pero el dedito chiquitito hace que usted camine equilibradamente. Y el grande, toque el grande ahora. Sienta el grande, el jocote. Ese, cuando uno jugaba bola y jugaba descalzo y le daba una patada a la bola, le quedaba el dedo así. ¿Ya lo sintieron? ¿Sabe para qué sirve el dedo grande? ¿Sabe para qué? Nos impulsa cuando caminamos, ¿ve? Nos impulsa, es con el dedo este del pie grande que nos... Entonces, todos los miembros de nuestro cuerpo son necesarios, pero todos. Ninguno está de más en el cuerpo. Así somos nosotros. Y por eso una iglesia madura tiene que aprender a amarse así y a entender que todos nos necesitamos. Que le digan a uno, hermano, estoy orando por usted, vea, eso es un halago, hermano, eso es un piropo, eso es algo eso es un piropo espiritual, que le digan a uno, pastor, yo oro siempre por usted. Eso es una bendición, hermano, es una bendición porque nos sostenemos unos a otros en oración, nos acompañamos en oración. ¿Quién ha pasado por luchas aquí? ¿Quién ha pasado por luchas, por pruebas, por situaciones difíciles en la vida? ¿Quién no? ¿Quién no? Pero uno no se va a refugiar en el mundo. Uno no va a pedir consejo allá, lo que le diga a alguien que no conoce al Señor. Nos refugiamos en la iglesia, óigame. Y a veces venimos a la iglesia, hermano, a veces venimos a la iglesia despedazados quizá, con el ánimo por el suelo, sintiendo que todo se nos vino encima y que no hay solución. Y aquí el Espíritu Santo nos habla a todos, nos ministra a todos. Y el Espíritu Santo nos trae consolación a todos, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, ponga atención a esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto la iglesia es
espiritual. Y todo lo que emana dentro del cuerpo de Cristo tiene que ser espiritual y el resultado de la obra, del proceso del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí, todos los que le hemos entregado la vida a Cristo, todos los que sabemos que Jesús es el Señor de nuestra vida, todos los que nos sentimos hijos de Dios. ¿Cuántos se sienten hijos de Dios aquí? Todos los que nos sentimos hijos de Dios, ponga atención a esto, ponga atención a esto. Estamos siendo tratados, procesados y enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de una manera diferente, pero todos. Como Dios trata con la persona que está al lado suyo, no necesariamente trata con usted. Pero ¿sabe qué es lo que Dios está tratando siempre en nosotros? Nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene que ver con las intenciones, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con las decisiones, tiene que ver, hermano, yo no sé si a usted le pasa eso, pero levantarse todos los días en la mañana y decirle: Señor, yo quiero ser mejor para ti. Quiero mejorar lo que no está bien. Y quiero cambiar lo que no está bien. Quiero entregarte en el día a día lo que no está bien. Ese es un propósito que nosotros nos hacemos en el Señor. Pero vea usted que el Señor está trabajando ahí en el corazón. Posiblemente si no nos hubiera pasado algo, no estaríamos aquí. Pero Dios trabaja con la altivez, con el orgullo y con la soberbia que opera aquí en el corazón. Y nosotros somos el resultado de procesos de Dios. Y si sucede lo que dice Jeremías capítulo 18, ¿verdad? Que el alfarero estaba allí en la rueda haciendo la vasija de barro y la vasija se le echó a perder en su mano. Esa expresión en la Biblia, se le echó a perder en su mano, aplicándola a nosotros, es cuando nosotros intentamos vivir independientemente de Dios e intentamos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Se le echó a perder a Dios la vasija en la mano, por decirlo así, en la libre voluntad y en el libre albedrío de nosotros. ¿Qué hace el Señor? Otra vez agarra pedazo por pedazo y empieza de nuevo a formarla. Qué paciencia, ¿verdad? Ha tenido Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo que Dios ha tenido paciencia con nosotros? Si hubiera sido usted, usted no hubiera tenido paciencia ni con usted mismo. Pero Dios ha tenido paciencia con nosotros. Nos tiene ahí en su mano, moldeándonos todos los días. Nos queremos salir a veces, pero Dios trabaja, trata. Y a veces por donde más puede dolernos para que entendamos que no somos autosuficientes, que no dependemos de nosotros mismos, sino que toda nuestra vida depende de Dios. Vea lo que dice Jeremías 18:4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. No fue torpeza del alfarero. No, esto está aplicado a nosotros. Es que a veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, tomamos decisiones a lo loco y entonces pensamos que esto es bueno y la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No creas que todo lo que piensas y todo lo que haces tiene razón. Entonces por eso dice Jeremías 18:4 que la vasija se echó a perder en su mano. Ese se echó a perder en su mano. Quisimos nosotros hacer las cosas a nuestra manera. Y entonces por hacer las cosas a nuestra manera es que sucede a veces lo que no quisiéramos que suceda, pero Dios lo permite. Acuérdese que Dios permite cosas para nuestro bien. Permite. No las manda directamente, no necesariamente, pero permite muchas cosas para enseñarte, para moldearte, para que te encarriles en el propósito. Dios permite eso. Ve, por eso dice Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Todo lo que estamos enseñando de unos a otros tiene que ver con el corazón y tiene que ver con frutos espirituales. O sea, lo que Dios busca en cada uno de nosotros es fruto. El fruto se manifiesta de diferentes maneras en nuestra vida. El Espíritu Santo está operando. Entonces, todo ese resultado de lo que Dios hace se llama el fruto. El fruto es lo que Dios encuentra al final del proceso de cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de 3 temas juntos. Vamos a hablar de recibidos unos a otros, vamos a hablar de consolados unos a otros
y vamos a hablar de edificados unos a otros. Hay un pasaje muy lindo, estos tres temas los vamos a condensar en la enseñanza y de estos tres vamos a hablar en esta mañana. Hay un versículo muy lindo en Efesios capítulo 4, versículo 32. El bosquejo, la enseñanza está bosquejada, entonces en la pantalla le va a aparecer a usted temas importantes para todos los que están anotando. Desde el principio y hasta el final, usted va a encontrar ahí frases importantes para que enriquezca todo lo que estamos enseñando. Hay un pasaje, este pasaje de Efesios 4:32 es precioso, es lindísimo. Mire lo que dice. Es más, leamos desde el 30. Este pasaje ya lo habíamos tratado en estas enseñanzas, pero es bueno retomarlo. Vamos al 4:30 y dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar es entristecer al Espíritu Santo. Pues no lo contristes al Espíritu Santo por las acciones, a veces por hacer las cosas a nuestra manera, en nuestra propia autosuficiencia, podríamos nosotros contristar al Espíritu Santo. Recuerde que nosotros somos templo del Espíritu Santo y hay una operación del Espíritu Santo todos los días en nuestra vida. Te está enseñando, te está consolando, te está haciendo más sabio, te está santificando el Espíritu Santo, te está enseñando hasta qué debes hablar, qué no debes hacer, cómo debes de actuar. Todo eso es lo que el Espíritu Santo, cuando uno pone la vida de uno en las manos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te enseña. Le voy a dar un buen consejo. Todos los días cuando usted se levanta, diga: el Espíritu Santo, enséñame hoy qué debo de contestar, cómo debo de hablar en un momento de crisis, cuando quieres enojarte, cómo debes de responder cuando quieres enojarte. Que el Espíritu Santo sea propicio en ese momento. Pero si usted se levanta a lo loco y se va a lo loco a trabajar y no le entrega al Espíritu Santo el señorío de todo, nuestra parte emocional, posiblemente cometamos errores y horrores. ¿Ve? Entonces, por eso dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hasta los hijos deben de decirle al Espíritu Santo cuando le dan ganas de contestarle feo a la mamá o al papá: Espíritu Santo, ministrame, porque no quiero hablarle así a mis papás. Los hijos. Los padres igualmente: Espíritu Santo, enséñame, moldéame, que sea con tu sabiduría que yo pueda enseñar a mis hijos. Ve, todo eso es tener en cuenta que el Espíritu Santo está en una forma activa. Es que es nuestra misma esencia, o sea, nosotros somos seres espirituales y tenemos un espíritu regenerado ahora que es ministrado por el Espíritu Santo. Es la ayuda que necesitamos todos los días. Por eso la palabra griega es paracleto, alguien enviado a ayudarme. Cuando el Señor Jesús dice: me voy y enviaré a otro consolador, no es otro diferente, sino es otro de la misma especie. Eso es lo que significa la palabra en griego. Uno igual que yo, que viene a ayudarte, a estar en tu ayuda constantemente. Por eso de eso tenemos que ser conscientes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vean ahora el 31. Dice: quítense. Vean qué bonito esto. Quítense, es una orden, es imperativo. Dice: quítese, no es que le pida a Dios: ay Señor, quítame esta amargura que tengo, esta ira que tengo, ¿por qué soy tan malcriado y tan chichoso? Ay Señor, voy a irme a ayunar 40 días y 40 noches a la montaña a ver si crucifico la carne. No es así, no es así. La gente está enredada. Y voy a orar 3 días seguidos a ver si crucifico la carne. Estas son cosas de decisiones de uno. El Espíritu Santo nos está enseñando constantemente. Usted sabe que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros la mansedumbre y la humildad. Eso lo aprendemos del Espíritu Santo, a ser mansos y humildes. Cuando usted pone su vida en las manos del Espíritu Santo de Dios, Él te enseña a ser manso y humilde. Por eso el Señor Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero vea lo que dice Pablo aquí. Dice Pablo: quítense. Es una orden. Quítense de vosotros. O sea, cuando usted se levanta en la mañana y a alguien amanece amargado, dígale: quítese ahora mismo de usted ese Chucky que anda.
Que hay gente que a veces amanece con un Chucky, ¿verdad? Metido. Y usted dice, le ordeno que saque eso ahora mismo en su vida. Bueno, Pablo dice así, Pablo dice, quítense de vosotros, oiga, dice, toda amargura. No es bueno andar amargado. La amargura, hermano, se remite al soma, al cuerpo, y la amargura produce males físicos también. La gente que vive con amarguras experimenta, hermano, daños también y deterioros físicos, porque está comprobado que la amargura es amiga de las enfermedades. Y usted sabe que los datos científicos dicen que el 85% de las enfermedades se generan en la psique, o sea, en el alma. Y la amargura es una enfermedad del alma. La amargura, hay gente que siempre vive amargada. Cuesta sacarle una sonrisa. Usted le puede contar el chiste más vacilón de todos y hasta si usted quiere se viste de payaso y todo y le va a costar sacarle una sonrisa. Por eso dice, quítese la amargura. La amargura no es un buen amigo de nadie, como para abrazarla. Y la amargura contrista al Espíritu Santo. Ve el versículo anterior. Exactamente, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Inmediatamente dice el apóstol Pablo, quítese de vosotros toda amargura, enojo. Enojo. Usted sabe que la Biblia te da permiso a enojarte, pero no te da permiso a seguir enchompipado todo el día. La Biblia te da permiso a enojarte. Sí, te da permiso. ¿Quién no se ha enojado? Todos nos hemos enojado. Pero Santiago dice claro, dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, lo que la Biblia dice es que no se haga de noche y usted sigue todavía bravo. Por eso es un asunto de decisión nuestra. Quítense, quítense. Yo casi siempre cuando predico, alguien llega y me dice, pastor, ¿a usted alguien le dijo algo de mí? Y le digo yo, ¿por qué usted me dice eso? Dice, porque todo lo que usted dijo tiene que ver conmigo. Pero no necesariamente es eso. Es que, hermano, nosotros muchas veces venimos tan deteriorados a la iglesia que necesitamos que el Espíritu Santo nos hable, aún desde los aspectos más triviales hasta los más gruesos y los más profundos de nuestra vida. Y es el Espíritu Santo el que nos habla y no necesariamente necesitamos que una persona personalmente, fíjate vos lo que dije, que una persona ahí lo busque a usted individualmente para decirle, sino que el Espíritu Santo nos habla a todos a nivel general. Por eso es bueno congregarse, porque cuando uno se congrega, el Espíritu Santo le habla a usted en áreas de su vida. Levante la mano todos los amargos. Vea, por eso hay que poner atención, porque vea, una hermana hizo así, vea, y levante la mano todos los amargos, y una hermana hizo así. Ve. Pero la amargura hay que echarla fuera radicalmente. Enojo. ¿Quién es enojón aquí? Levante la mano, los enojones. Sí. Ve, eso es bueno reconocerlo. Pero cuando uno lo reconoce, uno de una vez le dice al Señor, Señor, trata con eso. Ira. No es lo mismo enojo que ira, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre enojo e ira? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre enojo e ira? Una persona puede estar enojado y puede estar callado, simplemente no habla. Ira tiene que ver con explosión. Ve, entonces, enojo e ira es diferente. Y gritería, levante la mano todos los que amanecen en la mañana pegando gritos. Diga, me está hablando el Espíritu Santo, porque este versículo dice, quítense. ¿Qué más? Maledicencia. ¿Qué significa maledicencia? Hablar mal, exactamente. Eso significa maledicencia, hablar mal. ¿Qué es hablar mal? Hablar mal es hablar desenfrenadamente, es hablar sin instrucción del Espíritu Santo. Es hablar lo que salga. Y toda malicia. ¿Qué es malicia? Malicia es que cualquier cosa que usted oye lo relaciona con algo que tiene otro sentido, que no necesariamente es así. Entonces,
la malicia que opera a veces en la mente de las personas. Pero ve lo que dice aquí el apóstol Pablo: quítese todo esto. Ahora sí, vean el 32, que es ambivalente al 31. Son polos opuestos. Primero le dice quítense, es una orden. Y ahora dice, antes de esto, ¿cómo tenemos que ser? Benignos unos con otros. Ve, es en la relación de unos a otros todos los días. Benignos unos a otros. Esto es una actitud del corazón. Benignos unos. Esto se llama carácter. Todo esto que Pablo enseña aquí es carácter. O sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: deje el pasado atrás y deje que el Espíritu Santo moldee tu carácter, porque usted no tiene que ser como era antes, ni tiene que seguir arrastrando todos los genes del pasado de antes, de su apellido y todo lo demás que dice la gente. Lo que la Biblia está diciendo aquí es: déjese moldear por el Espíritu Santo y deje que en esta comunión diaria con el Espíritu Santo, muchos de nosotros que somos con los que nos relacionamos diariamente, seamos beneficiados de eso. Porque de la operación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿quiénes son los beneficiados? Los que están cercanos a nosotros, con los que tratamos todos los días. Entonces Pablo dice: antes sed benignos unos con otros. ¿Cómo tenemos que ser? Misericordioso. Trate a los demás con misericordia. Así como a usted le gusta que lo traten a usted con misericordia, trate a los demás con misericordia. ¿Qué más dice? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, todas estas expresiones tienen que ver con un moldeamiento del Espíritu Santo a nuestra vida constantemente. Es una operación constante del Espíritu de Dios a nosotros, moldeándonos. ¿Dónde necesitamos esto? En las relaciones que son cercanas de todos los días. De todos los días. Las relaciones que usted tiene desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, ahí usted necesita. Las relaciones en familia, las relaciones de unos a otros, cuando usted tiene que enfrentar diferentes crisis de cosas que suceden, ahí usted tiene que decirle al Espíritu Santo, yo quiero ser ministrado en tus dones, enseñado por ti. Entonces hoy vamos a hablar del primero, de recibirnos unos a otros. Pablo habla en Romanos capítulo 15, versículo 7, una expresión para tratarla en esta enseñanza. Dice Pablo: por tanto, recibíos unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Déjenme en este versículo aquí. Pablo escribe en el contexto de que había mezcla de personas, de romanos, de griegos, de judíos. Y a veces había algún tipo se quería hacer algún tipo de diferenciación por la cultura, por la nacionalidad, por las costumbres, por la idiosincrasia de las personas y también por el tema de la fe. Entonces Pablo aquí lo que está diciendo es: rompamos barreras que a veces nosotros mismos nos ponemos, barreras mentales o no sé, y idealismos que a veces nosotros mismos tenemos en cuanto a las demás personas. Entonces Pablo dice en el capítulo 15 de Romanos, versículo 7: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Este recibíos tiene que ver con el ser hospedadores también, pero es que esta palabra de recibidos y de ser hospedadores tiene que ver también con el trato de nosotros, porque en los tiempos bíblicos había una orden o un mandato de hospedar, porque los caminantes venían durante mucho tiempo caminando por la arena del desierto, cansados, agobiados, bajo el sol y todo esto, y entonces el hospedar era un gesto de amor y de estímulo al foráneo, a la persona que venía, y le abrían las puertas. Pero para nosotros esto es un poco diferente, pero al mismo tiempo tiene que ver con una actitud del corazón. El recibirnos unos a otros es el hospedarnos en el corazón. El recibirnos unos a otros significa el no hacer diferencia entre nosotros. El mundo marca mucho
la diferencia de trato entre las personas por lo que tienen, por lo que poseen o por lo que son. En el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios no hay acepción de ese tipo. El mundo marca a la gente por apariencias, porque en el mundo todo es superficialidad y todo es apariencia. Pero en este contexto, como dice ahí en la pantalla, recibir significa acoger y aceptar sin rechazar ni discriminar a nadie. Este es el concepto bíblico y puro de lo que significa verdaderamente recibir. El Señor Jesús rompió parámetros y estándares religiosos en la época, porque en la época cuando el Señor Jesús viene a ejercer su ministerio público, las religiones que operaban, que tenían poder político y poder religioso, eran muy herméticas, muy cerradas. Entonces, hacían muchas cosas por apariencia, porque siempre la religión, lo que significa la religión en sí, en cualquier plano que se practique, podemos ser nosotros cristianos, evangélicos, religiosos. Porque religión es superficialidad. Religión es como pintar una pared. Aunque la pared está sucia por dentro, usted le pone pintura y la pared parece que se ve limpia, pero por dentro está sucia. O sea, si usted le quita esa capa, está sucia y está agrietada. Eso significa la religión. Los fariseos, los saduceos y los escribas de la época del Señor Jesús eran religiosos superficiales. Vivían en la observancia simplemente de lo que una persona hacía o no hacía. Si hacía esto o no hacía lo otro, según la religión estaba bueno o estaba malo en los tiempos de Jesús. El Señor Jesús viene y rompe esos parámetros religiosos que nunca nadie se hubiera atrevido a romper. Del pensamiento que tenían los fariseos, los escribas y los saduceos de la época. ¿Cómo lo rompe? Hay un pasaje impresionante en el libro de Lucas, en el capítulo 19, a partir del versículo 1, que quiero que lo examinemos en esta gloriosa mañana. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, vea lo que dice el versículo 2 aquí, dice que era jefe de los publicanos y rico. Los publicanos eran aborrecidos por el pueblo, porque los publicanos eran los cobradores de los impuestos de Roma y lo hacían con usura. Y si alguien no podía pagar, simple y sencillamente le quitaban el bien que tenían con tal de que pagaran. Entonces los publicanos eran aborrecidos. Y generalmente los publicanos tenían mucho dinero, porque ese dinero que hacían los publicanos eran con usura, eran dineros mal habidos, porque esos dineros venían del dolor de la gente. Por eso, cuando el Señor Jesús viene y ejerce su ministerio público, todo el mundo, pensando en el Mesías, decía: necesitamos a alguien que nos libere de la opresión de Roma, porque la opresión de Roma era que prácticamente los romanos acaparaban todo para el imperio y la gente vivía con lo mínimo. Y si la gente no tenía la capacidad de pagar lo que Roma demandaba, le quitaban la casa y le quitaban todo. Y entonces los romanos trabajaban camufladamente con este tipo de personas, que no necesariamente eran romanos, pero le llamaban los publicanos. Y Zaqueo era uno de ellos, aborrecido por todos. Nadie quería ser amigo de Zaqueo. Pero vea lo que pasó aquí, versículo 3. Dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vean esta expresión. Solo esto que hace el Señor, de lo que hace el Señor Jesús aquí, rompe todos los estándares religiosos de la época. ¿Quién metía a un pecador a su casa? Vea cómo nos enseña a nosotros la palabra del Señor. A veces nosotros nos cuesta, a veces el cristiano tiene marcas así. Pero vea aquí al Señor Jesús en esa época terrible,
en esa época religiosa terrible, porque esto era terrible para la religión de la época. Entonces, inmediatamente Jesús le dice, hoy voy a ir a tu casa. Yo me imagino, aunque la Biblia no lo dice, yo me imagino todo el mundo asombrado, aún los mismos discípulos asombrados, cómo Jesús va a ir a la casa de un pecador, de una persona vista de esa manera. Versículo siguiente ahora, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Seguimos leyendo, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Por supuesto, era un escándalo, ¿verdad? Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, aquí es donde yo digo que este se convirtió totalmente, ¿verdad? Se le convirtió la mente, el corazón, el cuerpo y la billetera, todo se le convirtió. Porque vea lo que dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, y cuando yo leo eso, y si en algo he defraudado a alguno, seguro se levantó a todo el mundo, ¿verdad? A todos. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Inmediatamente después de que Zaqueo dijo esto, vea lo que dice el versículo 19. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Déjenme el 9 aquí. Vean qué impresionante que es la vida espiritual y vean qué impresionante que es entender todas estas verdades. A veces nosotros somos muy formateados pensando que una persona, si no hace una oración y no recibe a Jesús, no es cristiano. Aquí no hay ninguna oración de nada. Aquí hay una expresión de un hombre que fue tratado con misericordia, y por ser tratado con misericordia hubo un arrepentimiento en su corazón, y el Señor Jesús, en el discernimiento espiritual, supo que aquel hombre era salvo, porque dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesús hubiera seguido los mismos estándares religiosos de la época? No sucede esto. ¿Qué pasa si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo moldee nuestra vida y tengamos un corazón más hospedador con los demás? Y no seamos de esas personas que andan etiquetando y que simplemente nos relacionamos con algunos y con otros no. Tratamos con algunos y con otros no. Como sucede lamentablemente en muchos lugares. Algunas personas lo sientan en diferentes asientos de privilegio, que eso me parece a mí demoníaco, porque eso no tiene que ver con el reino de Dios. Jesús no nos enseñó a nosotros esto. Jesús nos enseñó a tratarnos con igualdad y con amor todos nosotros. A recibirnos con amor, a tratarnos con un corazón lleno de amor y de misericordia unos a otros. Eso es vida en la iglesia de Cristo. Y eso tiene que ver con el corazón de aprender a recibirnos unos a otros. Si no hubiera pasado esto, a pesar de todas las críticas y todas las murmuraciones, este hombre no hubiera sido salvo. Y está registrado en la palabra del Señor que Zaqueo fue salvo. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice el 19:9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, el Señor Jesús lo que está diciendo es, la promesa que Dios le dio a Abraham alcanzó también a Zaqueo. Y esto es impresionante también. Hay otra, vean cómo el Espíritu Santo nos rompe a nosotros moldes. Por eso uno tiene que decirle, Espíritu Santo, trata conmigo. No digas que yo soy como mi abuelo, yo tengo los apellidos de mi abuelo y hacer a mi abuelo, así como era mi abuelo, soy yo. No diga eso, porque el Espíritu Santo a nosotros nos cambia todos los días. Si usted deja que el Espíritu Santo lo haga, el Espíritu Santo lo hace, porque Él está haciendo una obra constante de transformación en cada uno de nosotros. ¿Cuánto siente que está siendo transformado por el Señor? ¿Hasta cuándo termina esa transformación? Hasta el último día que usted está en la tierra. Hasta el último día. Sigue el Espíritu Santo trabajando y trabajando y trabajando. Él sabe cosas que ni usted ni yo sabemos de nosotros mismos. O sea que ni siquiera nosotros nos conocemos tanto como el Espíritu Santo nos conoce. Y Él trata con esas cosas profundas que están en nuestro ser interior para que el resultado, el fruto, sea bueno. Y lo encontramos en diferentes, porque usted sabe que en los tiempos de Jesús había mucho hermetismo en cuanto al pensamiento religioso, como hasta el día de hoy. Por ejemplo, vean ustedes que un judío no invita a cualquiera a la casa. Vea que usted está en su casa y alguien viene y le toca la puerta y dice, mira, pasa adelante,
casi que sin conocerlo, usted le dice pasa adelante. Es una costumbre occidental. Deberíamos de tener más cuidado, ¿verdad? Pero en esta parte occidental del planeta no somos tan cuidadosos en eso. Rapidito le decimos, mira, sentate, pasa adelante. Un judío no hace eso. Porque en la costumbre judía, para que alguien entre a la casa, tiene que ser alguien conocido, familiar o de mucha confianza, alguien muy íntimo para que entre a la casa. ¿Cómo lo sabemos? Recuerda aquel famoso versículo de Apocalipsis 3:20 que se usa para evangelizar, pero no es para evangelizar. Ese es un versículo para la iglesia, no es para el impío. He aquí que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Es para la iglesia eso. Es un llamado a la intimidad con Dios. Es un llamado a intimar con Dios. No es para el impío, sin embargo, se lo aplicamos al impío y tal vez no funciona, ¿verdad? Porque lo podríamos, pero en realidad la esencia misma de este pasaje es para la iglesia. El Señor está tocando a la puerta, está pidiendo hospedaje el Señor. Está diciendo recíbame, porque a veces pensamos que lo hemos recibido como el Señor y Salvador de nuestra vida y vamos a la iglesia, nosotros entramos a la iglesia pero el Señor se queda afuera. Por eso el pasaje es de intimidad y en el contexto judío el Señor Jesús está enseñando esto. El Señor Jesús está diciendo, yo quiero sentirme íntimo con ustedes. Yo quiero sentir intimidad. Estoy tocando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a cenar con él y él conmigo. Porque esta invitación de entrar a cenar, los judíos no se lo daban a cualquiera. Tenía que ser alguien íntimo o familiar. Entonces, el Señor Jesús definitivamente vino a romper parámetros en la mente y lo sigue rompiendo hasta el día de hoy. Sigue enseñándonos cosas, la palabra del Señor, y sigue moldeándonos a la manera del Espíritu Santo y enseñándonos cosas. Vean, por ejemplo, lo que sucedió en el libro de los Hechos en el capítulo 10. Leamos ahí algunos versículos. 10:1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esto fue en los tiempos de la iglesia del primer siglo. No lo contiene exactamente el versículo bíblico, pero nos da a entender que este hombre, Cornelio, había entregado su vida al Señor, porque dice que era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Versículo 3 dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Este versículo 4 dice, según dice este versículo 4, que lo que uno da en la obra de Dios queda en memoria, ¿vieron? Queda en memoria delante de Dios, porque dice aquí, él mirándole fijamente y aterrorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. En este contexto limosna no es el contexto de limonas que nosotros nos enseñaron religiosamente. Limosna aquí en el griego original significa dádiva. Todo lo que le está diciendo es tus oraciones y tus dádivas han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Versículo 8. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Seguimos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. Vean a Dios tratando con Pedro. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra.
versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. El resto de la escritura nos enseña a nosotros la enseñanza que Pedro tenía aquí, porque Pedro estaba muy enmarcado exactamente, hermanos, exactamente en la costumbre judía de, que estaba arraigado en ellos, ¿verdad? Y el Señor viene a romper toda esta costumbre de los animales inmundos y todo esto, que lo que vino a hacer fue romper en Pedro un molde que a veces todos tenemos de que las cosas son como a nosotros nos parece que son y no como el Espíritu Santo de Dios nos enseña que son. Y cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, entonces toda esta estructura que a veces tenemos, como la tenía, a Pedro le costó mucho. Imagínense que Pedro y Pablo tuvieron una discusión que la Biblia dice que no fue pequeña la discusión que tuvieron. O sea, casi se van a los golpes por estas cosas. Porque Pedro decía cómo los gentiles van a mezclarse con los judíos. No, los judíos somos de tal manera. O sea, a Pedro en su mente no le cabía recibir a los gentiles y tener comunión con ellos. Y Gálatas nos enseña a nosotros exactamente eso. Y la discusión fue tan grande, hermano, que casi se van a los golpes. Porque dice, no fue pequeña la discusión que tuvieron Pablo y Pedro por esta situación. ¿Cómo necesitamos nosotros que el Espíritu Santo nos enseñe? Y todo esto tiene que ver con el punto número 1 de la enseñanza que di, la primera enseñanza de todas, que se llama amarnos unos a otros. ¿Cómo tiene que ver esto, hermano? Que es el punto de partida para que toda esta operación del Espíritu Santo se dé en nosotros y aprendamos nosotros a no hacer diferencia entre unos y otros. La iglesia del Señor, hermano, es una, lavada con la sangre de Cristo. Somos un cuerpo lavado por la sangre de Cristo. No hay diferencia, la diferencia lo pone el ser humano. Y con esas diferencias seguramente hay gente que va a tener que decirle al Señor, Señor, a mí póngame en un lugar aparte, porque no me quiero relacionar con aquel que se congregaba también cuando yo me congregaba. Cuando él iba, yo no iba. ¿Cómo harán en el cielo entonces? Por eso el Espíritu Santo nos habla y nos ministra a todos aquí. Hay cosas que usted tiene que aprenderlas aquí, que tiene que arreglarlas aquí, que tiene que sanarlas aquí, que tiene que dejar que el Espíritu Santo ministre su corazón aquí, porque esta es una preparación para lo que viene. Amén. Esa es recibirnos unos a otros. Voy a ir rapidito para darle 2 más. Consolarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. ¿Usted sabe qué es lo que hace el Espíritu Santo día a día? Traer consolación. Y ese fruto del Espíritu Santo que está en nosotros nos lleva a ser gente que tiene siempre consolación a los demás. Yo insisto aquí con el abrazo. El abrazo es parte de la consolación, hermanos. Usted sabe que a veces viene alguien, hermano, que necesita un abrazo. Ni por la mente a nosotros nos pasa que esa persona que viene a la iglesia necesita un abrazo. Lo acogemos aquí, lo recibimos aquí, lo consolamos aquí. Un abrazo, hermano, puede ser sanador y un abrazo puede romper cadenas y puede romper amarguras que alguien traiga. Un simple abrazo, hermano, sirve como consolación. Pero vean este pasaje. Inclusive podemos devolvernos como al 15, al 4:15, Primera Tesalonicenses. Pablo aquí está hablando porque, para ubicarnos en el contexto, porque los cristianos en Tesalónica estaban afligidos, porque ellos decían, ¿y qué pasó con los que murieron antes, nuestros familiares que murieron antes de nosotros? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces Pablo les enseña aquí, diciendo qué es lo que va a pasar con los que nos precedieron, o sea, con los que murieron, porque aquí en Tesalonicenses
la iglesia estaba esperando la venida del Señor. Y Pablo también, por lo que nosotros leemos aquí, Pablo estaba esperando la venida del Señor. Pablo estaba convencido que el Señor venía en cualquier momento. No tenían las señales que nosotros tenemos ahora, pero Pablo lo estaba esperando. En el 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esta es una palabra que Pablo le está dando de consolación a los cristianos en Tesalónica. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Todo esto le dice Pablo a la iglesia tesalónica, que estaban un poco afligidos, pensando: ¿y qué pasó con los familiares nuestros y con los seres queridos que murieron? Entonces en el 18, Pablo les dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, consolaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra consolar en el griego original significa dar ánimo, o levantar el espíritu, o recordar la esperanza que tenemos. Por eso el Espíritu Santo es nuestro consolador. Esa es la operación del Espíritu Santo: dar ánimo todos los días. Es levantar todos los días el espíritu de cada creyente. Es alguien que vitorea. Esta palabra paracleto en el griego, que significa consolador, también tiene raíces, y una de ellas es quien vitorea. O sea, es como el que te hace barra, el Espíritu Santo, todos los días. Es la figura misma de los que le hacen barra a un equipo. Esa es la operación del Espíritu Santo todos los días en nuestra vida, ¿verdad? Consolándonos. En medio de una mala noticia, el Espíritu Santo te trae consolación con esperanza. En medio de algo incierto en la vida, el Espíritu Santo nos ministra consolándonos. Esta operación del Espíritu Santo es la misma operación que debe haber entre nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, consolándonos unos a otros, consolándonos unos a otros, animándonos unos a otros, llevándonos esperanza unos a otros. Qué lindo que es acercarse a gente que siempre son solución. ¿Ha visto? Usted le cuenta algo y esa persona, en lugar de escandalizarse y decirte: uy, qué bárbaro, eso te dijo el médico, ay no, qué terrible eso que te dijo el médico. Qué diferente aquella persona que te dice: tranquilo, hermano, vamos a orar, vamos a ver la gloria de Dios, yo me comprometo a orar por ti, vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver milagros que suceden, vas a ver que eso no es nada, vas a ver que Dios tiene la solución. ¿Cómo termina usted? Termina animado, termina consolado. Así tenemos que ser nosotros entre nosotros mismos. Tenemos que aprenderlo, hermano. ¿Sabe qué hay que decirle al Señor? Que hasta que nos cambie las facciones del rostro, porque a veces tenemos cara de pocos amigos. Y decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo quiero ser una persona afable, una persona que sea más bien alguien que anime a los demás, alguien que dé esperanza a los demás. Todo eso tiene que ser con ser hospedadores también. Ve que está unido todo. En Isaías capítulo 40, vaya conmigo a Isaías capítulo 40. Isaías 41. En el capítulo 40 de Isaías, del 1 en adelante, del 1, Isaías 41. Ajá, ahí está la palabra consolados, ¿ve? Consolados, consolados, dice, pueblo mío. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Este capítulo 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 son 8 capítulos de consolación de Dios a su pueblo, porque fueron exiliados a Babilonia. Recuerden, en el 586 antes de Cristo, el pueblo de Judá fue exiliado a Babilonia, justamente porque ellos se lo buscaron, por su idolatría. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Y estos 8 capítulos de Isaías es pura consolación de Dios a su pueblo en medio de crisis, en medio de toda la desesperanza que estaban viviendo ellos en el momento, porque fue terrible lo que vivió el pueblo de Judá en su exilio durante 70 años. Ellos esperaban,
Ellos pensaban que ahí se había terminado todo. Y vea que Dios utiliza por medio del profeta 8 capítulos para consolar a su pueblo. Es lo mismo que hace el Espíritu Santo con nosotros todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Dios hablándonos, Dios ministrándonos, Dios tratando con cada uno de nosotros. Y es el poder y la obra del Espíritu Santo en cada uno, que es el Espíritu Santo el que trae consolación. Pero no todas las personas tienen la misma estatura espiritual en la iglesia. Por lo tanto, la palabra del Señor nos manda a nosotros a consolarnos unos a otros, a animarnos unos a otros, a abrazarnos, a cuidarnos, a amarnos, a ministrarnos fe, a ministrarnos esperanza unos a otros y a decirnos: hermano, usted puede salir adelante. Está pasando alguna lucha, está pasando alguna prueba, pero Dios está contigo y nosotros somos un solo cuerpo y nos vamos a ayudar mutuamente para salir adelante. Esa es la operación de la iglesia de Cristo. Y eso es lo que Pablo enseña aquí en esta expresión de consolarnos unos a otros. Y el otro aspecto que les quiero hablar es de la edificación de unos a otros, edificarnos unos a otros. El edificarnos unos a otros tiene que ver con todos los días. Ven que las 3 palabras o las 3 expresiones van muy unidas: recibirnos unos a otros, consolarnos unos a otros y edificarnos unos a otros. Romanos 14:19. Romanos 14:19. Dice Romanos capítulo 14, versículo 19: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Edificación tiene que ver con levantar, con construir, con poner fundamento, con ayudarnos a estar de pie unos a otros. Edificación es lo contrario a destrucción. No hemos sido puestos entre nosotros para ser destructivos unos a otros. Hemos sido puestos unos a otros para ser edificadores. Pablo aplica aquí en Romanos 14 este principio de discusiones sobre comidas y días de fiesta y todas esas cosas que separaban a las personas, separaban a los cristianos. Entonces Pablo dice: por tanto nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta y comidas y todo eso, porque eso lo que hacía era dividir el cuerpo de Cristo. Primera Pedro capítulo 2 versículo 5 nos enseña que la iglesia es un edificio espiritual donde cada creyente es como un ladrillo vivo para edificar todo el cuerpo. Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 5, si me ayudan en televisión, 1 Pedro 2.5, 1 Pedro 2.5 dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Este pasaje es maravilloso. Edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta es la conformación y edificación de la iglesia, edificada en un solo cuerpo y con una sola mirada y una sola meta, que es Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 4, y vamos terminando. Efesios capítulo 4, 11 al 16. 4, 11 al 16. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice el 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13 ahora: hasta que todos lleguemos. Esta expresión unidad de fe es la misma expresión de edificación y de construcción. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14 ahora: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Este versículo hay que marcarlo ahí en la Biblia. En quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Este es el propósito perfecto de Dios para nosotros.
Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor, dice la palabra del Señor. Amén. Tres cosas de las cuales dice Pablo que producen madurez en nuestro caminar diario. Número uno, recibíos unos a otros. Número dos, consolados unos a otros. Número tres, ¿cuál acabamos de ver? Edificados unos a otros. Amén. Toda es una operación entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo. Y esto produce acercamiento y solidez como cuerpo, como iglesia que somos en Cristo. Recuerde, nosotros no somos extraños, no somos gente aislada que viene y se congrega y se va sin hablarle a nadie. Somos un cuerpo llamados a consolarnos, a edificarnos, a hospedarnos unos a otros, a amarnos unos a otros, a pasar por alto los errores que humanamente podemos cometer unos a otros y aprender a edificarnos en amor, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie.